Buenos días, vecinas y vecinos de Alcázar. Feliz Día de la Constitución y muchísimas gracias a todos por venir. Quiero comenzar por dar las gracias a Joaquín Miras, que nos acompaña hoy. Fue durante varios años el director de la Banda de Música de Alcázar y hoy nos acompaña porque en este primer día de la Constitución, en el que soy alcaldesa, he querido que las dos bandas de Alcázar toquen bajo una batuta, bajo una única batuta, la de Joaquín, simbolizando la unidad, la unión necesaria para que sigamos avanzando. Y he querido también que en este año sean los protagonistas los jóvenes, pero no solo los jóvenes alcazareños, con padres, con abuelos alcazareños, todos los jóvenes alcazareños, con independencia del país y del origen en el que hayan nacido sus padres y sus abuelos. Por lo tanto, la lectura de los artículos hoy será a cargo de Elena, David, Eugenia, Alina, Fátima, Miriam, Antonio y Arturo. Y con ellos os dejo para que puedan leeros los artículos de la Constitución. Elena, cuando quieras. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16.1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y culto de los individuos y las comunidades sin más límites en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Punto 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología religiosa o creencias. Punto 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstas en la ley. Punto 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso y en el plazo máximo de 62 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Punto 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Punto 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Punto 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de esas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Punto 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Punto 4. Estas libertades tienen su límite y el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Punto 5. Solo podrá acordarse secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Artículo 27. Punto 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Punto 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Punto 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Punto 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Punto 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Punto 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Punto 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Punto 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Punto 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Punto 10. Se reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo,
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, vecinas y vecinos. Hemos oído varios artículos de la Constitución en la voz de estos jóvenes que acaban de alcanzar su madurez como ciudadanos. Desde que cumplieron los 18 años ya no son solo vecinos, ahora son también ciudadanos de pleno derecho. Ciudadanos con derechos y con obligaciones, que ya forman parte de nuestra sociedad, de nuestra democracia y de nuestro pueblo, y que con su día a día hacen que seamos como somos. Somos una sociedad diversa, inclusiva, generosa y tolerante, que permite a sus miembros participar y disfrutar de la plenitud de los derechos que nos garantiza la democracia, y sobre todo que garantice que podamos hacerlo en libertad, sin miedo, haciendo de nuestra diversidad el mejor ingrediente para que sigamos avanzando juntos. Todos estaremos de acuerdo en que estos artículos son la base de la convivencia, son los pilares en los que se han construido estos casi 40 años de libertad y de democracia en nuestro país. Esos casi 40, 37 concretamente, que hoy celebramos. Estos jóvenes han nacido y crecido en los derechos reconocidos y recogidos en la Constitución, y así nos lo han querido recordar en la mañana de hoy. No han conocido otra cosa, lo viven con normalidad, porque para ellos esto es lo cotidiano. Puede, incluso por su juventud, que desconozcan que ninguno de estos derechos ha sido un regalo para los españoles, que ha habido que ganarlos a pulso, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, que la han vertido, la han regado o la han llorado nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y abuelas. Y eso es lo que nos permitió salir de uno de los periodos más oscuros y tristes de nuestra historia reciente. Y lo conseguimos, y lo consiguieron quienes entonces tenían capacidad, posibilidad y edad para hacerlo, porque lo hicieron por medio del consenso, del diálogo y de la flexibilidad ante las ideas y las condiciones del otro. Por tanto, todos cediendo y aportando para construir el mayor periodo democrático y de paz que se conoce en nuestro país. Superar ese periodo oscuro fue en gran parte posible gracias a la normalización de la vida social y gracias a que se abrieron espacios de diálogo y de participación ciudadana. Y en eso está basado también mi gobierno, el actual gobierno municipal. En estos meses hemos creado y puesto en marcha las herramientas para que esa participación sea real, constituyendo consejos y mesas en donde podáis participar de manera activa en la vida política y social de nuestra ciudad, entre ellos el Consejo de la Juventud. Aprovecho que nos acompañan estos jóvenes y a todos los que nos escucháis desde el otro lado del escenario para invitaros a participar en cuanto queráis, fundamentalmente en este Consejo de la Juventud. Porque estoy convencida que en 1978 solo la participación de todos hizo posible que superásemos aquella triste época anterior. Y ahora estoy convencida de que solo juntos podremos salir de las dificultades en las que nos encontramos, basándonos en el diálogo, la participación y la democracia, que fueron las bases de la transición, las bases fundamentales que deben de seguir siendo las bases de convivencia normalizada y el crecimiento de nuestra sociedad. Los cimientos de un edificio que debe estar en constante crecimiento y en constante adaptación a los cambios, a las novedades, a las circunstancias nuevas que nos trae la vida y la adaptación a esas novedades y a esas circunstancias que tiene la evolución de la propia sociedad. Los cimientos de un edificio que deben de adaptarse, por tanto, al porvenir. Como he dicho antes, nadie nos regaló ninguno de esos derechos de los que ahora disfrutamos. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que se apliquen, para recordarlos, para que sean una realidad en nuestra vida, para que no se queden solamente en el papel o no se queden solo reflejados en el día de hoy, en el día 6 de diciembre. Por eso, Elena, David, Eugenia, Alina, Fátima, Miriam, Antonio y Arturo, gracias. Gracias por ayudarnos hoy con este acto, por participar, por creéroslo. Nos habéis leído algunos artículos, la inmensa mayoría de ellos lo que hacían es recoger los derechos fundamentales que contiene la Carta Magna. Elena nos ha hablado en concreto de la igualdad, de la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, de religión, opinión o ninguna otra circunstancia personal. Hemos de seguir luchando para alcanzar esa igualdad. Hemos de hacerlo de manera que en el año 2016 seamos más iguales que lo hemos sido en el año 2015 y en el 2017 un poco más y así sucesivamente. No podemos ni debemos quedarnos en la complacencia, en el conformismo, en la resignación, que solamente serían objeto de parálisis, de parar la democracia y los avances que hemos conseguido en estos años de trabajo juntos. He querido que hoy, el día en que una mujer por primera vez os habla desde aquí, como alcaldesa de Alcázar de San Juan, sean estos jóvenes, que ya son alcazareños,
Alcazareños todos y cada uno de ellos, pero de padres rumanos, marroquíes, chinos, guatemaltecos, pero todos alcazareños. Todos con las mismas oportunidades en nuestro país, todos con las mismas oportunidades ante la Constitución, con sus características, con sus circunstancias, que son nuestro presente y nuestro futuro, que sean ellos y ellas quienes hayan subido a este atril a recordarnos y a enseñarnos esos derechos que olvidamos, que algunos gobiernos olvidan con demasiada frecuencia. Y además lo he hecho esta elección en la esperanza y en la confianza de que ellos y sus contemporáneos, desde los gobiernos, de los que tal vez muchos de ellos formen parte, o como ciudadanos, no los olviden en el ejercicio cotidiano de su día a día. Otros artículos nos han hablado de la integridad física y moral, de la libertad, tanto individual como colectiva de las personas, que solo conseguiremos teniendo una información imparcial y veraz. Pero he querido también que se incluya en esta lista de derechos el artículo 40, que aunque no está en el capítulo de derechos y libertades, es el que recoge que los gobernantes tenemos la obligación de promover el pleno empleo, y he querido hacerlo para equiparar el empleo tan necesario y fundamental en nuestras vidas al resto de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución. Porque el empleo digno es uno de los pilares del resto de los derechos, porque sitúa a las personas en el plano de igualdad y permite el desarrollo personal y social. Pero por eso la lucha contra el desempleo y contra sus efectos ha de ser una de las primeras acciones de todo buen gobierno. Hay que proteger a quienes se quedan desempleados cuando más lo necesitan y, mientras tanto, intentar volver a reinsertarlos en la vida laboral. Me he propuesto ser breve, porque hoy los protagonistas no somos ni las instituciones ni los políticos. Los protagonistas sois todos vosotros y vosotras. Hoy, en este día que es el único día en el calendario de fiesta laica, que no es una fiesta militar, que no conmemora una festividad religiosa, una fiesta civil en la que cabemos todos, con independencia de nuestra ideología, una fiesta civil en la que cabemos todos, con independencia también de nuestra religión y, como hoy ha quedado también demostrado, con independencia de nuestro origen. Yo, para ir terminando, además de los artículos ya dichos, os voy a recordar lo que dice el artículo 9, más concretamente en su punto número 2, donde señala que nos corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, y no añado, de esta ciudad. Quizás deberíamos repetirnos este artículo más veces quienes ejercemos el gobierno, porque es a nosotros, a las instituciones, a cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad, a los que se dirige este texto, a los que nos corresponde que el resto de los artículos no sean solamente papel o tinta escrita en un papel, sino que sean contenido real, que sean efectivos, que sean reales en nuestro día a día. A la luz de este texto no se puede decir que cumple con el mandato constitucional aquel gobierno que se ejerce de espaldas al pueblo, excluyendo de sus decisiones a quienes no comparten las mismas opiniones que ellos. Tampoco se promueve la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, quien por un lado disminuye la faceta pública al mínimo y por otro destruye todos los órganos de participación, de reivindicación y de protesta. Como sabéis, he hecho de la participación un eje de esta legislatura, porque creo en un gobierno que sea realmente el vuestro, el de los vecinos y vecinas, para cumplir el mandato que hace 37 años nos dieron, no solo los gobernantes, no solo quienes redactaron la Constitución, sino los muchos, los miles de ciudadanos que creyeron en la democracia y la respaldaron y refrendaron con su voto. Me he propuesto rendir homenaje no solo el día 6 de diciembre de cada año, sino todos los días en el ejercicio de mis funciones. Será el libro del que me examinéis los alcazareños y alcazareñas cuando termine este mandato, porque cumplir la Constitución no es solo una obligación legal, en mi caso es una vocación, el que cada día hemos de mejorar para servir al pueblo, en mi caso concreto para servir al Alcázar de San Juan. Por lo tanto, feliz Día de la Constitución y muchas gracias. Ahora nos vamos bajando.